Ha llegado la hora de comenzar nuestra próxima temporada. La verdad es que la empezábamos bastante bien porque estos eran nuestros primeros rivales en la liga, la verdad que bastante fácil. Y este iba a ser nuestro segundo mes en la liga, también bastante fácil dentro de lo que cabe. Y es que después de mantener una reunión con la INET para ver cómo funciona el equipo, finalmente el equipo pues está contento. Hay algunos jugadores que no les ha gustado las decisiones que hemos tomado, pero no pasa nada porque el equipo está en forma. Vamos a conocer nuestros rivales de la Europa League, vamos a ver cómo avanza el equipo en la liga, así que vamos allá. Es hora de comenzar nuestra participación en la liga y como no podía ser de otra manera que con un rival bastante accesible, la verdad, y ver cómo quedamos empate a 2. A nuevo entonces. Llegaba el segundo partido y vamos a ver qué tal lo hace el equipo. Y en este nos vamos con derrota, la verdad que no ha empezado nada bien la cosa. Pues mientras conocíamos a nuestros rivales de la Europa League, hemos estado simulando y la verdad es que al equipo no le ha ido muy bien. Pero ha llegado el momento de conocer a nuestros rivales y es que empezamos debutando con el Olympique de Marsella. Después nos vamos a encontrar al Río Ave. También nos ha tocado el West Ham, el Braga, el Aberdeen. Tenemos por aquí al Bodo Glimt. Y para terminar tenemos al Unión SG y al Augsburg. Pues estos van a ser nuestros rivales, así que vamos a esperar el debut en la Europa League. Ha llegado el momento de debutar en la Europa League. Jugamos fuera de casa frente al Marsella, un equipo complicado, creo que es de los peores que nos ha tocado. Pero vamos a intentar pelear esto, vamos a intentar salir con la victoria de aquí. Pues no hemos empezado nada bien, la verdad. He terminado simulando el partido porque me iba fatal, así que me ha tocado simular y he perdido 2-0, así que bueno, no sé si los demás partidos los jugaré porque me va el juego un poquito ahí. Así que bueno, de todas maneras la fase de clasificación la simularé a ver qué es lo que pasa. Pero sí que hay un problema que noto y es que el equipo se nota muchísimo. La media para competir en algunos partidos son bastante flojos, la verdad, así que no sé, me va a tocar mejorar muchas cosas. Pues ha llegado el momento de jugar nuestro segundo partido de la Europa League y este lo vamos a simular. Y el equipo al menos se lleva una victoria, la verdad, menos mal que Jiménez está empezando a marcar porque ya estaba empezando a preocuparme. Llegaba el tercer partido de la Europa League y este partido era muy complicado porque nos tocaba el West Ham y podéis estar viendo el equipo que tiene. Y finalmente perdemos el partido, era obvio, el West Ham es muchísimo mejor equipo que nosotros y se empieza a complicar todo. Y es que en la liga vamos 16º, en la Europa League estamos en el puesto 27 y el equipo no funciona. Nuestros 3 últimos partidos de liga han sido una derrota, una victoria y un empate, pero podéis estar viendo el calendario. Es que son todo derrotas, el equipo no sé qué le pasa. También perdemos el partido de la Europa League. Esto está muy complicado ya, ¿eh? Y por fin ganábamos un partido 1-4. Madre mía, lo que está costando. Y en el siguiente partido de la Europa League terminábamos 2-2, quedaban poquitos partidos. Estábamos en el puesto 22, pero es que en la liga estábamos en el puesto 17, rozando el descenso. Tan solo quedaban 2 partidos de la Europa League y teníamos que ganar los 2 sí o sí. Así que vamos allá con el primer partido que tenemos aquí. Espero ganarlo, la verdad. Y bueno, pues nos íbamos con un 3-0 para casita, así que nada, estamos fuera de la Europa League. Ya solo nos quedaba luchar por la liga en la que tampoco íbamos bien, puesto 19 con 13 puntos y tocaba empezar a remontar. Vale, yo pensaba que nos habían eliminado de la Europa League, pero claro, como ahora es clasificación, no sabía hasta qué puesto te conseguías clasificar. Así que estamos en la siguiente fase, nos ha tocado contra el Gen, vamos a jugar el partido de ida, así que vamos a simular como siempre. Tocaba simular el primer partido, jugábamos en casa, nos enfrentábamos al Gen, teníamos que salir de aquí con una victoria amplia, la cual no iba a ser porque nos íbamos con un 2-2 en el marcador. Era hora de jugar el partido de vuelta, si ganábamos estábamos en la siguiente fase, si perdíamos la temporada era un desastre. Y vale, conseguíamos la victoria fuera de casa 2-4
Así que esperábamos rival para la siguiente fase. Madre mía, es que no salimos de los puestos de descenso. Estamos en el puesto 19. Estamos a 5 puntos del puesto número 17, que es el que cierra. Y yo esto no sé cómo lo vamos a hacer. A ver, quedan 14 partidos, pero es que pinta fatal la cosa. Vale, pues ya tenemos rival en la siguiente ronda de la Europa League. Nos ha tocado contra el Rangers, rival muy complicado, pero es que mirad lo que hay por ahí. Está el West Ham, está el Milan, está el Anderlecht, está el Marsella, el Feyenoord, está el Newcastle, está el Niza, está el Salzburgo, está el Bergamo Calcio. Complicado, la verdad. Pero bueno, vamos a ir a por el partido de ida a ver cómo quedamos. El cual jugamos en casa, así que eso es una ventaja. Si salimos de aquí con una victoria, puede ser que pasemos a la siguiente ronda. Vale, nos vamos con un empate a 2. Otra vez lo mismo que antes. Nos toca jugar allí la vuelta. Ha llegado el momento, chicos. Jugamos la vuelta en casa del Ranger. Nos fuimos 2-2 y pasamos a la siguiente ronda. Increíble. O sea, nos ha dado la victoria Córdoba en el minuto 76. Si ganamos la Europa League, aunque bajemos a segunda, puede ser una gran temporada o sigue siendo un fracaso. Chicos, creo que se nos ha acabado el chollo. O sea, nos ha tocado el Newcastle. Complicado no, lo siguiente. Vamos a por el partido de ida, como los otros, jugando en casa el primero, el cual volvemos a salir con un 2-2. Ostras, está Hendrik en el Newcastle. Qué recuerdos, Hendrik, ¿eh? Vale, yo creo que oficialmente hemos descendido. O sea, tenemos 17 puntos. El Leganés tiene 26. Estamos a 9. Quedan 8 jornadas. No ganamos un partido de liga ni queriendo. O sea, solo ganamos partidos en la Europa League. En la liga, ni uno. Llegaba uno de los momentos más claves de la temporada. En la Liga íbamos muy mal, pero en la Europa League íbamos muy bien. En los anteriores partidos habíamos salido de casa con un 2-2 y en la vuelta habíamos remontado el partido. ¿Podemos seguir con esa racha? Pues no, chicos, aquí se acaba la racha. Nos han eliminado de la Europa League. Vamos a descender. Creo que es hora de decirle adiós al Ferrol. Ahora sí, chicos, 38 jornadas. Oficialmente hemos descendido. Perdí un montón de jugadores a principio de temporada por el tema de los contratos, porque hay muchos que no quieren renovar, solo quieren de año en año y cuando llega un punto pues no quieren renovar más. Así que bueno, pues oficialmente nos vamos a la Liga Hypermotion. Mi deseo era ganar una liga, no ha podido ser. Reto muy complicado, dado que hay muy pocos jugadores en el EAFC 25 mexicanos, no entiendo por qué. Los que he ido sacando eran de la cantera, solo que les cuesta mucho subir y estamos hablando de jugadores que han pasado de la segunda división española a la primera y que al subir de media pues iba a costar bastante. Pero bueno, no pasa nada, se ha intentado, volveremos a intentar otro reto diferente. Pero bueno, al menos nos ha servido pues para echar un ratillo, ver otros tipos de modo carrera. Ha sido un desastre, sí, pero bueno, no pasa nada. Así que nada, lo he intentado, espero que te haya gustado la serie, la verdad. Me gustaría hacer otro tipo de nacionalidades así también pues complicadas, ¿no? Que no haya muchos jugadores, que sea difícil sacar jugadores, que solo salgan jugadores pues de las canteras y que bueno, pues ir subiéndolos poco a poco. Así que nada, si se te ocurre alguna nacionalidad, pues déjamelo en los comentarios que yo lo miraré. No te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, que esta vez nos vamos a ir a la Liga Argentina.